así se clasifica las obligaciones, se clasifican en virtud de los sujetos. Por eso es que existe la mancomunidad y la mancomunidad simple y la mancomunidad solidaria. La mancomunidad solidaria es la que hemos estado viendo en las últimas clases, compañeros, pero ¿cómo es que se termina la mancomunidad solidaria? ¿Cómo se extingue la mancomunidad solidaria? Hay dos vías, la vía principal y la vía derivada o consecuencial. La vía principal se extingue por dos casos. Primero, por la muerte del deudor. En este caso, cuando uno de los deudores solidarios muere, entonces entran a aplicarse las sucesiones. Entonces, los herederos del deudor solidario no quedan solidariamente vinculados entre sí. O sea, no hay solidaridad entre los herederos. Pero como ellos, los herederos forman o tienen la herencia de uno de los deudores en relación a los deudores originales, ahí sí son solidarios. Es decir, existen los deudores A, B y C y son solidarios, son mancomunadamente solidarios. Pero el deudor C fallece. Entonces, del deudor C hay 3 herederos. De esos 3 herederos, entre ellos el heredero 1, el heredero 2 y el heredero 3, no son solidarios entre sí. Pero como ellos están representando al deudor C, con los otros 2 deudores sí son solidarios. Aparte de que cada uno de los herederos responde en relación a la cantidad o a la magnitud en la cual que le corresponde en relación al haber hereditario, es decir, a la masa hereditaria. Entonces, de conformidad con lo que les corresponde, proporcionalmente así van a responder. Es posible que solo tengan una parte de la masa hereditaria, a un 10%. Únicamente sobre ese 10% van a responder. Veamos el artículo 1372, por favor, compañeros. Dice el artículo 1372, cada uno de los sucesores de un deudor solidario estará obligado a pagar la cuota que le corresponde en proporción a su haber hereditario, salvo que la obligación sea indivisible, pero todos los sucesores serán considerados en conjunto como un solo deudor solidario en relación a los otros deudores. Es decir, como les decía yo, los herederos del deudor C van a ser solidarios en relación al deudor A y al deudor B, pero todos ellos, entre todos ellos, no son solidarios. Entre los herederos en sí, no son solidarios. Es una situación un tanto interesante, ¿verdad, compañeros? Porque son solidarios en relación a los herederos iniciales, pero entre ellos, a los deudores iniciales, pero entre ellos los deudores no son solidarios, no se encuentran vinculados y responden únicamente en relación a la proporción de la herencia que les tocó. Puede ser que la proporción, que la herencia sea sobre un 100% y de ese 100% solo me haya tocado un 20%, entonces sobre esa proporción yo voy a responder. Eso es cuando muere uno de los deudores. A ver, la compañera Zenaida Barrios. Licenciado, me queda una duda en esto. Sí. Pero digamos, los herederos en este caso, si ellos quieren, aceptan, y si no, no. La deuda, digamos. Ellos tendrían que aceptar la herencia. Esa es la cuestión. Y si no hay herencia. Porque puede ser que en algún momento no la acepten porque solo tiene
solo tiene pasivos, ¿va? Solo tiene créditos. Ajá. Y en este caso, si no hay ninguna herencia. Ninguna herencia, si no tiene herederos. Entonces, en este caso... O sea, yo digo, si digamos, si fuera, estamos hablando, ¿va? Si fuera un padre que le deja, digamos, en este caso sería un padre que le deja una herencia a 3 hijos, ¿podría decirse así? Lo que pasa es que no siempre es a través de una herencia. Puede ser que en determinado momento la persona no haya dejado ningún testamento. Entonces hay que iniciar un procedimiento sucesorio, intestado. Entonces ahí la ley llama a los herederos. Por ejemplo, tuvo hijos. Entonces son a los primeros que llama. Y al cónyuge supérstite, va, que es el cónyuge sobreviviente. Pero de conformidad con eso, así se va organizando la ley. Bueno, no tuvo hijos, entonces el cónyuge, sino a sus padres. Entonces, de esa manera logra conformar quienes pueden en determinado momento ser sus herederos, ¿verdad? Lo que pasa es que puede ser que en determinado momento me dejen a mí una herencia grande, ¿verdad? Pero cuando yo la reviso está cargada de pasivos, tiene deudas. Entonces, eso es algo que en determinado momento el legislador quiso colocar el legislador aquí en relación a si existen herederos, cuál va a ser la función que tengan en relación a los deudores originales. Que el causante, digamos, ¿verdad?, haya sido deudor solidario. Entonces, si existen los herederos, el procedimiento va a ser este. Y va a dejar sin efecto la solidaridad. No sé si respondo a su pregunta, compañera. Sí, licenciado, muchas gracias. A la orden. A ver, el compañero Eric Giovanni Medrano. Licenciado, yo tengo una duda. En conforme a la extinción, o sea, de que si muere uno de los deudores, la porción o la parte alícuota que le toca que pagar al acreedor la absorben sus herederos, sí, más no los deudores que están en conjunto. Eso es lo que yo entiendo. Así es. Ok, gracias. A la orden, compañero. Ahora veamos la otra forma como se extingue la obligación. La obligación se extingue también por la renuncia del acreedor, ¿verdad? Que en determinado momento el acreedor puede disponer de sus deudas, ¿verdad? Si yo en determinado momento otorgué un préstamo y digo, bueno, realmente el beneficio va a ser para mí como acreedor, ¿verdad? Y la pérdida, si no se cumple, va a ser para mí. Yo digo, bueno, ya no quiero, ya no voy a exigir esta obligación, ¿verdad? Porque hay casos así, realmente, aunque sea un tanto extraño, pero sí hay casos en los cuales hay deudores que pueden perdonar la deuda, pueden renunciar a la misma. Entonces, si un deudor renuncia a la totalidad, entonces ahí ya no tiene sentido, ya no hay solidaridad en relación a los deudores. Pero la situación es cuando renuncia parcial o individualmente, ¿verdad? Es decir, de los deudores solo va a afectar a uno o a algunos, pero no a todos. Entonces ahí es donde existe una serie de circunstancias y situaciones que se presentan y que la ley señala, ¿verdad? Por ejemplo, en la renuncia parcial que hace, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando extingue la solidaridad en relación a uno de los deudores? Ya sea porque le perdonó la deuda, porque le cobró solo a él. El artículo 1367, compañeros, dice: si uno de los acreedores solidarios libera solamente a uno de los deudores solidarios,
ese hecho no altera los derechos de los demás acreedores, ni las obligaciones de los demás deudores por el resto de la obligación. Entonces, fíjense que aquí el acreedor solo va a liberar a uno, o sea, solo libera a uno, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que los demás deudores ya no sean solidarios. Supongamos sean 3 los deudores, A, B y C, y al deudor B, ya sea que le condonen la deuda o que le exijan el pago nada más a él lo que le corresponde, no la totalidad. Ahí se extingue la obligación, se extingue la obligación y la solidaridad para ese deudor. Pero para los demás deudores, no. Ellos van a seguir siendo deudores solidarios y todos sus derechos y obligaciones van a permanecer iguales. Entonces, en este caso, de esto se pueden derivar 3 casos específicos. El primero, por remisión o condonación de la deuda, es decir, por perdón de la deuda, que el acreedor le perdone la deuda a uno de ellos nada más, a uno de los 3. Si le perdona la deuda, los demás van a seguir siendo deudores solidarios. Ahí no hay otro camino. Este segundo punto puede ir un tanto en contra de la lógica de la mancomunidad solidaria, porque la mancomunidad solidaria es que uno puede responder por los demás, ya sea como acreedor o como deudor. Supongamos un ejemplo. El deudor A, B y C. El deudor C puede responder por la totalidad de la deuda y después cobrarle al deudor A y B lo que puso por ellos, cómo cumplió él con la totalidad de la obligación. Entonces, en este caso, el acreedor le puede decir, mire, no me pague la totalidad de la deuda, págueme parcialmente, es decir, solo lo que le corresponde a usted. Supongamos la deuda era de 1,500, 500 quetzales por cada uno. A pesar de que no es una mancomunidad simple, sino es solidaria, el acreedor le puede decir, bueno, págueme los 500 quetzales que le corresponden. Ahí se extingue la solidaridad en relación a ese deudor, pero los demás siguen siendo deudores solidarios. Es decir, de los 3 deudores A, B y C, el deudor B pagó nada más lo que le correspondía y el deudor A y C continúan siendo deudores solidarios entre sí, ¿verdad? Veamos el artículo 1366, por favor, compañeros. Dice, el pago parcial aceptado por el acreedor y la quita o remisión es el perdón de la deuda, que hiciere a uno de los deudores solidarios no altera sus derechos por el resto de la deuda, ni los de los deudores entre sí. Entonces ahí sí continúan de la misma manera. Ahora veamos. Cuando el acreedor exige solo su parte a uno de los deudores, pero aquí tiene que ver con la prescripción, compañeros. Eso está en el artículo 1362 del Código Civil. Dice, si el acreedor de uno de los deudores solidarios solo exige de él la parte que le corresponde, no se entenderá interrumpida la prescripción respecto a los demás. Entonces, si el acreedor solo le exige a él el cumplimiento de la obligación, la prescripción, ¿verdad? Ese plazo de tiempo para poder plantear algún tipo de acción va a continuar igual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando hay una renuncia o un perdón a uno de los deudores, todo lo demás sigue igual. El deudor que se ve afectado, ahí sí se extingue la solidaridad, porque le están perdonando la deuda
o solo está pagando lo que le corresponde. Y solo está pagando lo que le corresponde porque así lo considera el acreedor. Todo lo demás continúa igual. Todo lo demás siguen siendo solidarios. Entonces esa es una situación bien particular de esta figura, compañeros. Porque en teoría se utiliza mucho porque uno de los deudores puede puede cumplir con la totalidad de la obligación. Pero en otros casos, recordemos que el acreedor realmente es el que se ve afectado, si le pagan o no. Entonces, por eso es que el acreedor en estos casos tiene una figura protagónica. Veamos la siguiente diapositiva. Las consecuencias que tiene la extinción parcial, ¿verdad? Primero, las consecuencias que tiene la extinción parcial o individual. Primero, el acreedor va a mantener intacto sus derechos sobre los otros deudores. Como les decía, del deudor A, B y C le perdonaron la deuda al deudor B. Entonces el deudor B ya no tiene, ahí se extinguió la solidaridad, pero el deudor A y el deudor C no, ellos continúan siendo solidarios. Es decir, puede venir el acreedor y pedirle al deudor A y al deudor C, al deudor A que pague toda la deuda, y después el deudor A solicitarle al deudor C que le pague lo que él puso por él. El deudor B ya salió, él ya no, porque le perdonaron la deuda. Entonces, a lo que quiero llegar aquí es que si a uno de los deudores solidarios le perdonan la deuda, entonces hay una extinción parcial. Le perdonan la deuda o paga únicamente lo que le corresponde. Entonces ahí la solidaridad se termina para él, pero para los demás no. Esta otra situación que vamos a exponer ahorita es una situación bien particular también, porque entre codeudores, si alguno cae en insolvencia, entonces la cuota, esos intereses moratorios o insolventes, ¿verdad?, que se generan, o la cuota en la cual se atrasó, se va a repartir entre los demás deudores, entre todos, incluyendo al que se liberó. Puede ser que a mí me hayan perdonado la deuda, pero aparece un insolvente, entonces eso se va a repartir entre todos los deudores, incluyendo al que se le perdonó la deuda y que ya no es solidario. Eso es algo bien interesante que tiene esta figura. Veamos el artículo 1370, por favor, compañeros. Dice, si el acreedor hubiere renunciado a la solidaridad respecto a uno de los codeudores y otro de ellos cae en insolvencia, la parte de deuda del insolvente será repartida proporcionalmente entre todos los deudores, comprendiendo al que había sido liberado de la solidaridad. Entonces, aunque haya sido liberado, va a tener que responder. Si el acreedor quiere liberarlo, que es la siguiente causal, el acreedor va a tener que asumir esos gastos, esa parte que le corresponde. Y eso está precisamente en el último párrafo del artículo 1370. Dice, sin embargo, si se comprueba que el acreedor quiso liberar de toda obligación al deudor, respecto del cual renunció a la solidaridad, la parte proporcional de esta quedará a cargo del acreedor. Entonces, en determinado momento, así se considera, el acreedor tendrá que asumir ese gasto. Supongamos que en este caso, donde hay uno que está insolvente, uno de los deudores que está insolvente, entonces esa cuota se va a repartir entre todos, ¿verdad?, incluyendo al que liberaron, pero
Si quiere liberarlo totalmente, el acreedor puede asumir esa parte, ¿verdad? Esos gastos. Los puede asumir y el deudor sí queda totalmente libre. Entonces eso es de tenerlo en consideración. Esto es como son consecuencias que tiene la extinción individual o parcial. ¿Vale? La extinción total no, porque abarca a todos los deudores, pero la parcial o individual sí, tiene unos efectos bien particulares, porque solo al que se le está perdonando, ahí se termina la solidaridad para él, los demás continúan igual. Incluso esta situación en la cual si uno queda insolvente, se va a repartir entre todos, incluyendo al que se liberó. Eso es lo que se tiene que tener en consideración. Hablamos ahorita, sí, compañero Limi, Alberto. Sí, licenciado, buenas noches. Solo estoy leyendo el artículo 1359 y es parecido, Lic. ¿Cuál? ¿El 1369? 59. Sí. El artículo 1359 dice: si uno de los deudores solidarios resulta insolvente, la parte que le corresponde en la obligación se distribuirá a prórrata entre los codeudores solventes y el que hizo el pago. Sí, es muy similar, muy similar. Pero en este caso hace referencia al hecho de que se está terminando la solidaridad. Hay un perdón de por medio, el cual no está en el artículo 1359. Ahí es otra la causal. Dice: si uno de los deudores solidarios resulta insolvente, la parte que le corresponde en la obligación se distribuirá a prórrata entre los codeudores solventes y el que hizo el pago. Es decir, aquí todos continúan solidarios. Uno pagó, pero igual el que no ha pagado se va a distribuir entre todos. En este caso no, en este caso ya la solidaridad terminó, quedó fuera el deudor, pero aún así tiene que cumplir cuando hay uno insolvente. Eso es una cuestión un tanto irónica, ¿verdad? Pero así lo establece la ley. No sé si respondo su pregunta, compañero. Bien, Lic, muchas gracias. Es solo para verificar eso. Gracias. Como a la orden. Ahora miren, compañeros, ya hablamos de la vía principal. A ver, el compañero Julio Cheikoj. Sí, gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Y cuando en el caso de cuando se tienen estos créditos y pagan seguro, en ese caso el seguro pudiera cubrir esa parte de la persona que queda insolvente. Fíjese que, mire, lo que sucede con eso es que realmente estas son las herramientas y los caminos que en determinado momento la ley señala. Pero recordemos también que los contratos son ley entre las partes. ¿Y cuál es la particularidad de los contratos en sí? Si no están, si no van en contra de la ley, si no son ilegítimos, entonces se puede hacer. Entonces, muchos de los acreedores lo que hacen es que utilizan seguros precisamente para evitar esto. Porque es posible que si uno de los deudores faltó al pago y en determinado momento se está requiriendo a todos y se quiere, lo que quiere el acreedor es el pago, ¿verdad? Y puede ser un poco más, puede tener un poquito más de dificultad en solicitar el pago a todos, entonces utilizan los seguros. Entonces, eso no quiere decir que lo que está aquí, de lo que estamos hablando, no se opere. Sí sigue trabajando, sigue como la ley está vigente, pero también se incluye a veces el accionar de los seguros y de esa manera el deudor el acreedor no tiene problemas porque a él le pagan, ¿verdad? Pero en determinado momento ese seguro lo va a cobrar de alguna otra manera, ¿no? Y va a ser ejecutando a los deudores. Muy bien, gracias, licenciado. A la orden, compañero. Ahora veamos la vía derivada o consecuencial, compañeros. Fíjense que ya hablamos cómo se extingue de manera directa la solidaridad. Puede ser por muerte de uno de los deudores
o por renuncia total o parcial del acreedor. Pero la vía derivada o consecuencial es cuando dentro de un crédito uno de los deudores solidarios paga la totalidad de la deuda. Ahí se extingue la obligación y con ella la solidaridad, pero continúan otras obligaciones. ¿Y cuáles son esas otras obligaciones? Que el deudor que solicitó en determinado momento, a quien se le solicitaron, perdón, en determinado momento pagar por toda la deuda, lo que va a hacer es que va a utilizar su derecho de repetición. Pero dentro de ese derecho de repetición ya no hay solidaridad. La solidaridad se terminó cuando pagaron la deuda original. Entonces, les pongo un ejemplo. El acreedor, el banco, me da a mis hermanos y a mí, que somos 3, un préstamo de 1,500 quetzales. Entonces, viene el banco y me dice a mí, pague la totalidad de la obligación. Entonces yo vengo y pago los 1,500 quetzales. Ahí se extinguió la solidaridad. ¿Por qué se extinguió la solidaridad? Porque se acabó con esa obligación. Pero hay obligaciones derivadas o consecuentes. Como consecuencia del pago de esa obligación, hay otras obligaciones que se derivan. Porque yo le voy a decir a mis hermanos, bueno, ahora páguenme ustedes a mí, porque yo pagué por ustedes. Esa es la vía derivada o consecuencial. Con el pago de la obligación inicial, ¿verdad? De la obligación original, de la obligación principal, ahí se acabó la solidaridad, porque se cumplió con ella, se dejó ya sin efecto. Únicamente subsisten obligaciones posteriores, ¿verdad? Que se derivan de la obligación principal, que son las que al momento de ejecutar el derecho de repetición. Entonces, por eso es que se le denomina vía derivada, ¿verdad? O consecuencial, porque son obligaciones que se derivan del crédito principal, que son las del derecho de repetición. Es decir, voy a repetir contra el otro para que me pague, ¿verdad? Pero eso también es una obligación. Entonces, esa es la vía derivada o consecuencia. Son dos vías por las cuales se termina la solidaridad, ¿verdad? La vía principal y la vía derivada. Veamos ahora la siguiente diapositiva, compañeros. Fíjense que hasta ahorita nosotros habíamos abordado la clasificación que existe de las obligaciones de conformidad con el sujeto, es decir, con la cantidad de sujetos que participan en una obligación. Porque la mancomunidad, eso es, ¿verdad? Es un conjunto de sujetos que participan dentro de la obligación. Y al participar dentro de la obligación, depende de cuántos acreedores hay, cuántos deudores hay. Entonces ahí hay otra clasificación, ¿verdad? Mancomunidad solidaria activa, mancomunidad solidaria pasiva, mancomunidad solidaria mixta. Pero también existen bienes, compañeros, esa realidad material de una obligación, como por ejemplo en una compraventa, una casa. Yo estoy vendiendo una casa, ese bien se va a trasladar de una persona a otra. Entonces, esa es otra clasificación de las obligaciones. Clases de obligaciones que se derivan en relación al objeto de la obligación. Entonces, para poder comprender mejor la clasificación que existe en relación al objeto,
tenemos que tener claro qué es la prestación. Prestación es la actitud, compañeros, que asume el deudor, de dar o no dar, de hacer o no hacer. Derivado de esto, se presentan las obligaciones positivas y las obligaciones negativas. Las obligaciones positivas son las que se refieren al hecho de dar o hacer. Y las obligaciones negativas son las obligaciones que se refieren al hecho de no dar o no hacer. Entonces, aunque uno a veces considere que son un poco escasas, pero sí hay obligaciones de no dar, obligaciones de no hacer. Por ejemplo, dentro de un crédito se puede pedir, mire, dentro de los primeros 3 meses no deberá pagar, sino deberá pagar hasta el cuarto mes con intereses y toda la cuestión, si se llega a ese acuerdo. Entonces, ahí hay una obligación de no hacer, ¿verdad? O una obligación una obligación de no dar o una obligación de no hacer. Supongamos que estoy pintando una casa y una de las paredes, precisamente la pared frontal, no quiero que se pinte. Entonces ahí hay una obligación de no hacer, no se debe de pintar. Entonces eso es de tenerlo en consideración siempre, compañeros, ese término de la prestación, porque de ahí se deriva esta otra clasificación de las obligaciones positivas y las obligaciones negativas. Las obligaciones positivas, compañeros, la de hacer y dar, son un poquito más frecuentes que las otras, que las obligaciones negativas. Pero no quiere decir que las obligaciones negativas no se presenten. Las obligaciones positivas pueden asumir ciertas formas, específicamente las obligaciones positivas de dar, ¿verdad? De entregar un bien. Entonces, ¿a qué se refieren las obligaciones positivas de dar? Las obligaciones positivas de dar pueden asumir determinadas formas, compañeros. La primera, pueden ser traslativas de dominio. ¿Qué quiere decir con esto? La propiedad puede transferirse de una persona a otra. Un ejemplo, la compraventa. Voy a vender una casa. Me están pagando el dinero. ¿Cuál es mi obligación? Mi obligación es de dar. Tengo que entregar el bien. Estoy transmitiendo la propiedad de un bien. Ahora tengo las obligaciones en las cuales se constituye un derecho real. Puedo constituir un usufructo. ¿Se recuerdan que al inicio del curso hablamos sobre la conceptualización de obligaciones y la conceptualización de los derechos reales? Los derechos reales es cuando se tiene un poder inmediato y directo sobre un bien. Entonces ahí yo puedo constituir una limitación, un derecho real. Puedo constituir un usufructo, por ejemplo. Puedo constituir un usufructo en el cual los frutos del bien los puedo aprovechar. O puedo constituir una servidumbre, necesito salir del terreno y no puedo, entonces hablo con el otro dueño del terreno y se constituye una servidumbre. A ver, la compañera Manuela de Jesús Hernández. Licenciado, según lo que está explicando, entiendo yo que la definición de prestación que aparece en la diapositiva como que tiene un error en la parte donde dice una conducta de dar o no dar. ¿Sería conducta de dar o de hacer? De hacer, sí, tiene razón, perdón, no me había dado cuenta. Sí, así es. Hay un no de más ahí. Gracias. Es una conducta de dar y de hacer, y de no dar y no hacer. A eso es a lo que se refiere exactamente el término de prestación. Muchas gracias, compañera. Entonces, compañeros, continuando con las obligaciones positivas de dar, ¿qué formas pueden asumir las obligaciones positivas de dar? Primero,
traslativas de dominio. Segundo, constitutivas de un derecho real, ¿verdad? Se puede constituir un derecho real sobre un bien, constituir el uso, usufructo, servidumbre. También hay otra forma que pueden adoptar las obligaciones positivas de dar, y es la restitución de la cosa ajena. Por ejemplo, yo voy a entregar al banco, guardo una cantidad de dinero en el banco. Tengo una cierta cantidad de dinero en el banco y voy a obtener beneficios de eso. Es un contrato de depósito. Si no entrego el bien, no voy a obtener beneficios. Pero al final, el bien es mío, a pesar de que yo estoy obteniendo los beneficios y lo tiene otra persona. Me lo tienen que entregar de regreso. En algún momento me pueden dar de vuelta mi dinero, me queda a mí. Entonces, eso es la restitución de la cosa ajena, compañeros. Así se le denomina, restitución de la cosa ajena. Y por último, las que hemos estado platicando dentro de estos últimos días. Hemos hablado mucho de los contratos de préstamo, los créditos, ¿verdad, compañeros? Ahí nosotros tenemos que devolver el dinero, entregar el dinero, dar el dinero. Es una obligación positiva de dar. Entonces, a eso se le denomina pago de lo debido. Entonces, las obligaciones positivas de dar pueden adoptar las siguientes formas, compañeros. La primera, traslativa de dominio. La segunda, constitutivas de un derecho real. La tercera, restitución de la cosa ajena. Y la cuarta, pago de lo debido. Eso es lo que engloban estas obligaciones, compañeros, las obligaciones positivas de dar. Entonces, de conformidad con el objeto de las obligaciones, hay una clasificación distinta a la que existe de conformidad con el sujeto. Veamos ahora cuáles son los efectos que existen en las obligaciones de dar, compañeros. El artículo 1320 engloba lo que son las obligaciones positivas de dar. Dice el artículo 1320: la obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzca desde que se perfeccione el convenio. El deudor es responsable asimismo de su conservación hasta que se verifique la entrega. Fíjense, compañeros, que muchas veces no es únicamente entregar el bien. El bien puede tener accesorios. Supongamos una computadora y entrego la computadora, pero los cables y todo lo demás no lo entrego. Entonces, una computadora, supongamos una computadora de escritorio que todo lo tiene subdividido, ¿verdad, compañeros? Entonces, ahí hay accesorios de la computadora que deben de entregarse. Entonces, eso también forma parte integral del objeto. ¿Ya? Hay objetos que tienen accesorios y que deben de entregarse, porque realmente el fundamento, en este caso, es de dar, ¿verdad? Hay que entregar un bien. Entonces, ¿cuáles son los efectos de las obligaciones de dar cuando nos referimos al deudor? Primero, se tiene que entregar la cosa debida, ¿verdad? El bien. Si estamos ante una compraventa, alguien nos pagó, tenemos que entregar el bien. Segundo, entregar los accesorios y pertenencias. Es posible que el bien tenga accesorios, ¿verdad, compañeros? Como les decía, una computadora. Por ejemplo, un carro. Miren, pero también me tiene que dar la llanta de repuesto, las llaves que tiene. Entonces son accesorios que deben de entregarse, ¿verdad? También
debe de entregar los frutos. Probablemente el bien que se entregó tenga árboles frutales o algo así. Los frutos que se obtengan se pueden solicitar y se tienen que entregar. Supongamos en la constitución de un derecho real, un usufructo. El usufructo es el uso y disfrute de los frutos del bien. Como yo como usufructuario puedo en determinado momento arrendar un bien y obtener esos frutos. Entonces, los frutos también deben de entregarse, ¿verdad? Desde que se contrajo la obligación. Y por último, si estamos ante un contrato de depósito, por ejemplo, ¿verdad? Como les comentaba, cuando uno abre sus cuentas de depósito, de ahorro o monetarias, entonces se debe conservar el bien en buenas condiciones hasta que se produzca la entrega. Fíjense que les comentaba, les he puesto algunos ejemplos de cómo era la telefonía muy al inicio, ¿verdad? Y al inicio se utilizaba mucho el contrato de comodato. En la actualidad creo que se sigue utilizando, pero en menor manera, porque pues hay nuevas tecnologías como la tecnología prepago. Entonces, en este caso, de la obligación en la cual se debe de conservar la cosa, les ponía este ejemplo porque creo que tiene mucho que ver. Y fíjense, compañeros, que en ese momento uno podía conservar el teléfono, la terminal, lo podía mantener durante todo el tiempo que durara el contrato. Después había que devolverlo. Y el teléfono tenía que ir en buenas condiciones, o por lo menos con el desgaste natural del uso. Pero el teléfono tenía que ir en buenas condiciones. Luego ya hubo otras situaciones como la opción de compra. Entonces ya se podía comprar si uno lo quería y quería permanecer con él, pero en un inicio había que devolverlo, y había que devolverlo en buenas condiciones, ¿verdad? Que es parte de la obligación de dar. ¿Qué efectos tiene del lado del acreedor, compañeros? ¿Verdad? Ya vimos que son los efectos del lado del deudor. ¿Qué efectos tiene del lado del acreedor? Primero, tiene que exigir la entrega de la cosa, ¿verdad? O sea, yo pagué por una casa, me la tienen que dar. Exigir la entrega de accesorios y pertenencias. Fíjense que ahora necesito que me entreguen mi computadora, pero no me han dado el cable para poderla conectar. Por favor, entréguenmelo, ¿verdad? Y exigir la entrega de los frutos. Hay bienes y situaciones en las cuales sí hay frutos que se generan. Máxime si estamos constituyendo un usufructo, ¿verdad? Y, por favor, el bien que se va a entregar, que se entregue en buenas condiciones. Esto, compañeros, engloba todo lo que son las obligaciones positivas de dar, ¿verdad? Que son las más frecuentes, compañeros, realmente. Pero las otras no quiere decir que no se presenten, también se presentan, pero estas son más frecuentes. Lo que hemos platicado, por ejemplo, los créditos, eso es una obligación positiva de dar. El banco me está dando dinero, yo se lo tengo que devolver. Tengo que darle el dinero. Entonces, todo esto engloba una parte distinta a la clasificación de la que habíamos estado platicando, ¿verdad? Clasificación de las obligaciones de conformidad con la cantidad de sujetos que participan. En este caso no, en este caso es una clasificación de conformidad con el objeto, compañeros. El objeto de la obligación. Entonces, el día de hoy tuvimos la oportunidad de ver de qué manera se extingue la solidaridad, era la vía principal y la vía derivada, ¿verdad? La vía principal con la muerte del deudor y con la renuncia de la obligación por parte del acreedor, ya sea total o parcial. Y luego entramos ya a desarrollar lo que eran las obligaciones de conformidad con el objeto.
¿verdad? Específicamente vimos el día de hoy las obligaciones positivas de dar. ¿Tienen ustedes alguna duda, compañeros? ¿Alguna inquietud, alguna observación? Estamos bien, licenciado. Muchas gracias, compañero. A ver, el compañero Eric Giovanni Medrano. Sí, licenciado, sí, solo comentarios sobre como usted utilizó la palabra irónico sobre el artículo 1370 y el 1372, de que en una porque se murió, pues me parece irónico de que le cobren a los herederos del causante, o sea, el deudor, y en el otro, solo porque no pagó uno, se reparten la cuota de él entre los deudores. Sí, exactamente. Más que nada. La verdad me parece muy irónico que lo hicieran, o sea, que esté estipulado de esa manera, ya que estando ya fallecida la persona, pues sería mejor que se repartieran y no cobrarle a los herederos, ¿verdad? Pero bueno, solo ese es mi comentario, licenciado. ¿Cómo no, compañero? Muchas gracias. Pues fíjense, compañeros, que la verdad es que más que nada lo veía yo en relación al hecho de que la persona ya fue liberada, ¿verdad? Ya le perdonaron la deuda y todo, y aún así, si hay un deudor que no ha pagado y que se va a dividir entre todos, también entra dentro del procedimiento, ¿verdad? El cual debe de pagar, ¿verdad? Debe de apoyar para pagar la cuota. Pero son cuestiones que están establecidas de esa manera y pues se encuentran vigentes, ¿verdad, compañeros? Entonces, miren, compañeros, yo antes de despedirme, quisiera comentarles, es que en la otra sección me comentaron que tenían previsto para la primera semana de abril los exámenes parciales, que daban inicio a los exámenes parciales, pero según tengo entendido van a dar inicio hasta el 16 de abril. Aquí me hicieron el comentario, pero también me lo habían hecho en la otra sección. Entonces es hasta el 16 de abril, compañeros, según tengo yo entendido, porque todavía tenemos clase, pero virtual cuando regresemos del feriado. Entonces, a ver, el compañero Luis Fernando Chacón. Buenas noches, licenciado. Solo para confirmar, ¿el examen parcial sería hasta el contenido visto el día de hoy o sí entraría en los siguientes? No, entraría a lo siguiente porque todavía tenemos creo que 2 semanas de clases. Bueno, gracias. Entonces se los comento precisamente por esta situación, compañeros, porque según tengo entendido, los exámenes van a empezar hasta el 16. Entonces todavía tenemos un par de días donde vamos a abordar otros temas. Entonces, compañeros, yo les agradezco mucho la atención y creo que nos vamos a ver hasta el día 2 de abril. Entonces, que pasen ustedes un feliz descanso, compañeros, esta Semana Santa, y una feliz noche, compañeros. Entonces, nos vemos el 2 de... Gracias, buenas noches. Compañeros.